El neoplatonismo es una corriente filosófica que floreció en los primeros siglos de la era cristiana, retomando y reinterpretando el pensamiento de Platón, especialmente a través de la obra de Plotino. Busca una comprensión del universo y del lugar del ser humano en él, a través de la contemplación y la búsqueda de la unión con lo divino. Características principales. Énfasis en lo uno o lo absoluto. El neoplatonismo considera que todas las cosas emanan de una fuente primordial, llamada lo uno, que es incognoscible y trascendente. Jerarquía cósmica. El universo se estructura jerárquicamente, con lo uno en la cima, seguido por el nous, intelecto, y el alma del mundo, que a su vez generan las realidades individuales. Énfasis en la experiencia mística. La búsqueda de la unión con lo uno se realiza a través de la contemplación, la purificación del alma y la práctica de la virtud. Influencia en diversas culturas y épocas. El neoplatonismo ha influenciado el pensamiento filosófico, religioso y artístico en diferentes culturas, desde el cristianismo primitivo hasta el Renacimiento y más allá. Figuras clave. Plotino, considerado el fundador del neoplatonismo, desarrolló un sistema filosófico complejo y profundo en sus Eneadas. Porfirio, discípulo de Plotino, editó y difundió la obra de su maestro. Proclo, otro importante neoplatónico, conocido por su trabajo en lógica y metafísica. Influencia en la ciencia. Aunque el neoplatonismo es principalmente una corriente filosófica, su visión holística del universo y su concepción de la armonía cósmica influyeron en el desarrollo de la ciencia, especialmente en la astronomía y la matemática. El neoplatonismo es una corriente filosófica que busca la trascendencia y la unión con lo divino a través de la contemplación y la purificación del alma, partiendo de una reinterpretación del pensamiento de Platón y con una visión jerárquica del universo. El término neoplatonismo es la denominación historiográfica de diferentes momentos de la historia de la filosofía en que se produjo una revitalización del platonismo. Platón, Academia de Atenas. En general, el término se refiere a una versión de filosofía platónica que surgió en el Imperio Romano en el siglo III d.C. en el contexto de la filosofía y religión helenísticas, y que se extendió hasta mediados del siglo VII, como consecuencia de la desaparición del antiguo pensamiento materialista o corporealista, ejemplificado en el epicureísmo y el estoicismo. El neoplatonismo se convirtió en la ideología filosófica dominante de la época, ofreciendo una comprensión global del universo y del lugar del ser humano en él. No obstante, el término neoplatonismo es moderno, y no encapsula un conjunto de ideas sino más bien una serie de pensadores, quienes nunca se llamaron a sí mismos neoplatónicos, ni pretendieron en absoluto revivir el espíritu o la letra de los diálogos de Platón. Los neoplatónicos son una corriente de pensadores que fueron fuertemente influenciados por Platón, sin embargo, se distanciaron de algunas de sus tesis, por ejemplo sobre la trascendencia, que propone que la realidad divina está más alejada de la realidad propia, o sobre la inmanencia. Los neoplatónicos creen en un orden racional del mundo o conocimiento universal, experiencia mística, razón, no razón y fe. Entre las ideas comunes que mantiene el neoplatonismo se encuentra en contraposición a interpretaciones dualistas del pensamiento de Platón, la del monismo, la doctrina de que toda la realidad puede derivarse de un solo principio, el uno. El neoplatonismo inició con Amonio Saques, 185 a 250 d.C., y su estudiante, Plotino, c. 204-5, 271 d.C., y se extendió hasta el siglo V. Plotino, un egipcio helenizado, estableció una academia de filosofía en Roma, en la que enseñó durante 25 años. Tras Plotino hubo tres periodos distintos en la historia del neoplatonismo: la obra de su estudiante Porfirio, siglos III y comienzos del IV, la de Jamblico, siglos III al IV, y el periodo de los siglos V y V, cuando florecieron las Equedinies en Alejandría y Atenas. El neoplatonismo ejerció una influencia duradera en la historia posterior de la filosofía y la religión occidentales. En la Edad Media, las ideas neoplatónicas fueron estudiadas y discutidas por pensadores cristianos, judíos y musulmanes. En la esfera cultural islámica, los textos neoplatónicos estaban disponibles en traducciones al árabe y al persa, y filósofos notables como Al-Farabi, Solomon Ibn Gabirol, Avicebrón, Avicena, Ibn Sine o Maimónides incorporaron elementos neoplatónicos a su propio pensamiento. El filósofo y teólogo cristiano Tomás de Aquino, 1225 a 1274, tuvo acceso directo a las obras de Proclo, Simplicio de Cilicia y Pseudo Dionisio Areopagita, y conocía a otros neoplatónicos, como Plotino o Porfirio, a través
De fuentes secundarias, el místico alemán Meister Eckhart, c. 1260-c. 1328, también estuvo influido por el neoplatonismo, propugnando un modo de vida contemplativo que apunta a la divinidad más allá del Dios no hombre Hebel. El neoplatonismo también tuvo una fuerte influencia en la filosofía perenne de los pensadores renacentistas italianos Marsilio Ufficino y Giovanni Pico della Mirandola, y continúa a través del universalismo del siglo XIX y la espiritualidad moderna. El neoplatonismo es una corriente filosófica que surgió en el siglo III d.C. y que retomó y desarrolló las ideas del filósofo griego Platón, mezclándolas con elementos religiosos, místicos y metafísicos. Su figura principal fue Plotino, aunque también destacaron otros como Porfirio, Jámblico y Proclo. ¿Qué es el neoplatonismo? Es una reinterpretación espiritual y metafísica de la filosofía de Platón, centrada en la idea de que toda la realidad emana de un principio supremo llamado el Uno. Este principio es perfecto, eterno e inefable. ¿De qué trata el neoplatonismo? El Uno, o bien supremo, es la fuente de todo lo que existe. Es puro, inmutable y no se puede describir con palabras. La emanación, todo emana del Uno, en una cadena descendente. Del Uno emana el nous, intelecto divino. Del nous emana el alma del mundo. Y de ahí, los seres individuales, como nosotros. El retorno al Uno, el objetivo del alma humana es volver al Uno, mediante la contemplación, la filosofía, la virtud y la purificación espiritual. Dualismo, hay una fuerte distinción entre el mundo material, inferior, y el mundo espiritual, superior. Estrella blanca mediana, ¿por qué y cómo fue importante? Puente entre filosofía y religión. El neoplatonismo sirvió de conexión entre la filosofía griega clásica y las religiones monoteístas, como el cristianismo, judaísmo y el islam. Influencia en la teología cristiana. Filósofos cristianos como San Agustín adoptaron ideas neoplatónicas para explicar conceptos como Dios, el alma y el mal. Renacimiento. En el Renacimiento, pensadores como Marsilio Ufficino revivieron el neoplatonismo para reconciliar filosofía clásica y cristianismo. Espadas cruzadas, como fue poderoso, influencia duradera, inspiró escuelas filosóficas, corrientes religiosas y místicas durante más de 1000 años. Influencia política y cultural, fue usado por emperadores romanos, como Juliano el Apóstata, y por círculos esotéricos medievales y renacentistas. Filosofía del alma y del cosmos, dio base filosófica a conceptos como la jerarquía del ser, el alma inmortal y la búsqueda espiritual. ¿Por qué fue poderoso? Porque ofrecía una visión total del universo, en la que todo está conectado espiritualmente, porque satisfacía tanto la razón como la fe, combinando lógica filosófica con aspiraciones religiosas, porque permitió unir Oriente y Occidente, influyendo tanto en el pensamiento griego como en el islámico y cristiano. El neoplatonismo ha tenido un impacto profundo en la forma en que los seres humanos entienden la realidad, el alma y el propósito de la vida. ¿Cómo ayuda el neoplatonismo al ser humano y por qué? Marca de verificación gruesa blanca, guía espiritual y filosófica. Enseña que el ser humano tiene un alma inmortal, que proviene del mundo divino y que puede retornar al Uno, su fuente suprema. Esta idea da sentido a la vida, ofreciendo una meta elevada, la purificación del alma y la unión con lo divino. Marca de verificación gruesa blanca, autoconocimiento. Fomenta la introspección, la contemplación y la búsqueda de la verdad interior. Conócete a ti mismo, es un principio central. Al conocerte, te elevas por encima del mundo material. Marca de verificación gruesa blanca, ética basada en la virtud. Enseña que el bien está en acercarse a lo espiritual y vivir con virtud, alejándose del egoísmo, el deseo y el materialismo. Marca de verificación gruesa blanca, fusión entre razón y espiritualidad. No rechaza la razón como otras corrientes místicas, sino que la usa como camino para llegar al conocimiento de lo divino. Marca de verificación gruesa blanca, influencia en religiones. Ayudó a estructurar filosofías religiosas profundas, como en el cristianismo, judaísmo e islam, dando solidez lógica a ideas de Dios, el alma y el mal. Báscula, ¿es buena o mala y por qué? Buena, porque ofrece una visión positiva del alma humana, creyendo que es capaz de alcanzar lo divino. Ayuda a cultivar una vida interior rica, ética y pacífica. Dio origen a conceptos muy útiles como jerarquía del ser, orden espiritual del universo, unidad de todas las cosas, símbolo de peligro, pero también fue criticada. ¿Por qué? Marca de cruz, fue criticada. ¿Por qué y cómo? Excesiva abstracción. Algunos filósofos criticaron al neoplatonismo por ser demasiado abstracto y místico, difícil de entender o comprobar con la razón. Desprecio del mundo material.
Se le acusa de promover una visión negativa del cuerpo y del mundo físico, considerándolos inferiores o corruptos, lo cual pudo influir en ideas religiosas rígidas, como el rechazo del placer o el cuerpo. Influencia elitista. Sus enseñanzas eran complejas, accesibles solo para una élite intelectual o espiritual. Se volvió esotérico, alejado del pueblo. Confusión con la religión. Fue criticado por mezclar filosofía con misticismo, lo que lo alejó de la ciencia y la lógica pura, especialmente tras el auge del pensamiento moderno y racionalista. Entonces, ¿el neoplatonismo es bueno o malo? Depende de cómo se use. Si se usa como camino de crecimiento personal, espiritual y ético, es una filosofía muy valiosa. Pero si se interpreta como negación del mundo físico o se convierte en dogma, puede volverse limitante. ¿Es famosa la filosofía del neoplatonismo? Sí, es una de las corrientes filosóficas más influyentes de la historia, especialmente en el mundo antiguo, medieval y renacentista. ¿Por qué y cómo fue famosa? Marca de verificación gruesa blanca porque revivió y transformó el pensamiento de Platón. El neoplatonismo reinterpretó a Platón de forma espiritual, creando una visión más profunda del alma, el universo y lo divino. Aportó ideas que fueron usadas por filósofos cristianos, musulmanes y judíos. Marca de verificación gruesa blanca porque influyó en grandes religiones. Fue clave para formar ideas sobre Dios, el alma, el mal y la iluminación en el cristianismo, San Agustín, el judaísmo, como en Maimónides, el islam, como en Avicena y Sohrawardi. Marca de verificación gruesa blanca porque ofrecía una explicación ordenada del universo. Su visión jerárquica del cosmos y del alma fue útil en tiempos donde la gente buscaba armonía entre razón, religión y misticismo. Marca de verificación gruesa blanca fue recuperada en el Renacimiento. Durante el Renacimiento, se redescubrieron los textos griegos antiguos. El neoplatonismo inspiró a artistas, científicos y místicos, como en la Florencia de los Médici fue apoyada esta filosofía. ¿Por qué y cómo? Fue muy apoyada porque unía filosofía con espiritualidad, lo que era muy útil para pensadores religiosos. Explicaba el universo de forma ordenada, con jerarquías, niveles del alma y sentido de propósito. Fomentaba la virtud, el conocimiento y la iluminación interior. ¿Quiénes apoyaron el neoplatonismo? Plotino, siglo III d.C., fundador del neoplatonismo. Desarrolló las ideas centrales, el uno, la emanación, el alma. Porfirio, discípulo de Plotino, ayudó a difundir sus escritos y los conectó con el pensamiento religioso. San Agustín, uno de los padres del cristianismo, usó ideas neoplatónicas para explicar a Dios y el alma en términos cristianos. Proclo y Jámblico, neoplatónicos posteriores que reforzaron la parte mística y ritual. Marsilio Oficino, Renacimiento, tradujo a Platón y a Plotino al latín. Fundó la Academia Platónica de Florencia con apoyo de los Médici. Emperador Juliano el Apóstata apoyó el neoplatonismo como parte de su intento de revivir la religión pagana clásica frente al cristianismo. ¿Cómo se hizo famosa? A través de escuelas filosóficas, escritos traducidos, apoyo de teólogos y difusión en monasterios y centros culturales. Fue tan influyente que incluso los enemigos del neoplatonismo usaban sus conceptos para combatirlo o transformarlo. ¿Se usó el neoplatonismo para el mal? Signo de cierre de exclamación grueso sí. En algunos casos fue malinterpretado o manipulado para fines negativos, como justificar jerarquías rígidas, como lo usaban. Su visión del universo como una cadena jerárquica de seres, desde el uno hasta lo material, fue usada para justificar desigualdades sociales. Los nobles están más cerca de lo divino. Sistemas autoritarios o teocráticos, donde unos pocos mandan por superioridad espiritual. ¿Por qué lo hacían? Les convenía presentar la jerarquía social como algo natural y divino. ¿Quién lo hacía? Algunas élites religiosas o políticas en el Imperio bizantino o en el cristianismo medieval. Magia, rituales oscuros y ocultismo. ¿Cómo lo usaban? Algunos neoplatónicos tardíos, como Jámblico, mezclaron filosofía con prácticas teúrgicas, rituales para invocar dioses. En la Edad Media y el Renacimiento, grupos esotéricos tomaron estas ideas para hacer magia, astrología y alquimia, a veces con fines egoístas o dañinos. ¿Por qué lo hacían? Porque creían que podían manipular las fuerzas del cosmos para obtener poder, conocimiento oculto o control sobre otros. ¿Quién lo hacía? Algunos grupos ocultistas, herméticos, magos renacentistas y alquimistas. Fusión forzada entre religiones. ¿Cómo lo usaban? Mezclaban forzosamente el neoplatonismo con el cristianismo, judaísmo o islam,
creando doctrinas que podían distorsionar los mensajes originales de esas religiones. ¿Por qué lo hacían? Para controlar creencias o imponer una visión única del mundo que favoreciera a líderes religiosos o políticos. ¿Quién lo hacía? Algunos teólogos medievales o movimientos sincréticos que imponían ideas sin permitir cuestionamientos. Símbolo de peligro, negación del cuerpo y del placer. ¿Cómo lo usaban? El neoplatonismo consideraba el mundo material como inferior, lo cual fue usado para rechazar el cuerpo, el placer o la libertad personal. ¿Por qué lo hacían? Para controlar el comportamiento humano, imponiendo normas estrictas de pureza o castidad. ¿Quién lo hacía? Algunas ramas del cristianismo temprano, monjes extremistas o grupos ascéticos. Báscula, conclusión, el neoplatonismo no fue malo en sí mismo, pero como muchas filosofías, fue mal usada por personas que querían poder o control. Fue utilizado para justificar desigualdad, promover rituales oscuros, controlar doctrinas religiosas, reprimir la libertad corporal. Sin embargo, su mensaje original era de elevación espiritual, amor por el bien y búsqueda del uno. Todo depende de quién lo interpreta y para qué lo usa. ¿Qué es el neoplatonismo? El neoplatonismo es una corriente filosófica que surge en el siglo III d.C. como una reinterpretación espiritual, metafísica y mística de la filosofía de Platón, uniendo razón, religión y contemplación. Orígenes, siglo III d.C. Plotino, 204-5, 270 d.C., fundador del neoplatonismo. Nació en Egipto, influido por Platón, Aristóteles y el pensamiento oriental. Estudió en Alejandría y luego fundó una escuela en Roma. Su discípulo Porfirio recopiló sus enseñanzas en la obra Las Eneadas. Principales ideas de Plotino. Todo proviene del uno, una realidad perfecta, suprema e indescriptible. Del uno emana el nous, intelecto divino, luego el alma del mundo, y por último el mundo material. El alma humana puede ascender de lo material a lo divino mediante la contemplación y la virtud. Desarrollo posterior, siglo III, b. Porfirio, 232-305 d.C., discípulo de Plotino. Defendió el neoplatonismo como camino filosófico y espiritual. Introdujo la teurgia, prácticas religiosas y mágicas para elevar el alma. Jamblico, siglo III, 4. Añadió rituales místicos y prácticas mágicas. Dio origen a una versión más esotérica y religiosa del neoplatonismo. Proclo, siglo V, director de la Academia de Atenas. Sistematizó el neoplatonismo en una forma muy compleja y jerárquica del universo. Influyó fuertemente en la teología cristiana y medieval. Iglesia influencia en el cristianismo. San Agustín, 354-430 d.C., gran pensador cristiano. Estudió las ideas de Plotino y las usó para explicar la existencia de Dios, la inmortalidad del alma, el origen del mal. Gracias a él, el neoplatonismo entró al pensamiento cristiano y se fusionó con la teología. Espadas cruzadas, declive y prohibición, cierre de la Academia de Atenas, 529 d.C. El emperador cristiano Justinian la cerró por considerarla pagana. Esto marcó el fin del neoplatonismo clásico, pero no su desaparición. Renacimiento neoplatónico, siglo XV, Renacimiento, Florencia. Filósofos como Marsilio Ficino, con el apoyo de los Medici, revivieron el neoplatonismo. Ficino tradujo a Platón y Plotino al latín. Lo mezclaron con el cristianismo, el arte y la ciencia del Renacimiento. Influyó en artistas como Miguel Ángel, Leonardo da Vinci y en místicos como Giordano Bruno. Legado moderno y actualidad, siglo XIX, XXI. El neoplatonismo influyó en filosofía alemana, Hegel, Schelling, psicología profunda, Jung, misticismo moderno, espiritualidad, esoterismo y filosofía holística. Hoy es estudiado en filosofía, teología y estudios comparativos. Época, figura clave, aporte principal. Siglo III, Plotino, fundación del neoplatonismo. Siglo IV, Porfirio, difusión y conexión con religión. Siglo V, Proclo, sistematización y complejidad. Siglo V, San Agustín, fusión con cristianismo. Siglo XV, Ficino y los Medici, renacimiento neoplatónico. Hoy diversos, inspiración filosófica y espiritual. El neoplatonismo, aunque nació hace siglos, sigue influyendo en cómo pensamos, actuamos y sentimos, muchas veces sin que lo notemos conscientemente. ¿Cómo sabemos que estamos utilizando el neoplatonismo? Puedes estar usando ideas neoplatónicas cuando piensas o actúas de ciertas maneras, por ejemplo, marca de verificación gruesa blanca cuando crees que el alma es más importante que el cuerpo. Si piensas que tienes una esencia espiritual que es eterna o más valiosa que lo material, estás usando una idea central del neoplatonismo.
Marca de verificación gruesa blanca cuando crees que existe un principio supremo o una unidad superior. La creencia en un Dios supremo, unidad universal o fuerza espiritual de donde todo proviene también viene del neoplatonismo. Marca de verificación gruesa blanca cuando buscas la verdad interior mediante la introspección o meditación. La práctica de mirar hacia dentro de ti para encontrar el sentido de la vida o conectarte con lo divino es 100% neoplatónica. Marca de verificación gruesa blanca cuando te esfuerzas en ser virtuoso para purificarte. Si piensas que vivir bien, con ética y sabiduría, te eleva espiritualmente, estás usando un principio neoplatónico. ¿Para qué sirve el neoplatonismo hoy? Desarrollo espiritual. Nos ayuda a buscar un camino interior hacia lo divino o trascendente, más allá de lo material o superficial. Autoconocimiento. Promueve una búsqueda interior para entender quién eres realmente y cuál es tu propósito. Filosofía de vida. Ofrece una visión coherente del universo, donde todo tiene un orden y una dirección, el retorno al uno, la fuente espiritual. Superar el sufrimiento material. Enseña que el mundo físico no es lo último ni lo más real, y que el alma puede elevarse por encima del dolor y el caos. ¿Cómo utilizamos el neoplatonismo? Aunque no lo llamemos así, lo usamos cuando practicamos la meditación o contemplación, para alcanzar una realidad superior, como enseñaban Plotino o San Agustín. Leemos filosofía, espiritualidad o misticismo. Muchas enseñanzas actuales están influenciadas por el neoplatonismo, como en Eckhart, Jung, e incluso en el cine espiritual. Valoramos el autocuidado del alma. Cuando priorizas tu paz interior, claridad mental o vida ética, estás viviendo según esta filosofía. En el arte, la música o la poesía, el arte que busca lo sublime, lo trascendente o lo armonioso, muchas veces expresa ideas neoplatónicas, como en el Renacimiento o en la música clásica. Símbolo de alto voltaje. Ejemplo actual. Supón que alguien dice, mayor que, creo que todo está conectado, que hay una energía universal, y que si vivo con amor y verdad, me acerco a ella. Flecha negra hacia la derecha. Aunque no lo sepa, esa persona está expresando una visión neoplatónica del mundo. ¿Cómo sabemos que la usamos? Si creemos en el alma, en lo espiritual, o en la unidad del universo. ¿Por qué la usamos? Porque nos ayuda a dar sentido a la vida, crecer espiritualmente y vivir con profundidad. ¿Para qué sirve? Para elevar el alma, vivir con ética, conectar con lo divino. ¿Cómo la usamos? A través de la meditación, la introspección, el arte, la ética o la filosofía.